Me gustaría empezar este seminario web con una de las frases muy interesantes de Warren Buffett, donde hace énfasis en que no es necesario hacer cosas extraordinarias para poder conseguir resultados extraordinarios, ¿no? Partiendo de la idea de que debemos mantener una disciplina y una constancia en todo lo que realizamos y de esa manera se va a ver enfocado en los resultados que podemos recibir a largo plazo. Un poco dentro de este seminario web vamos a ir enfocado dentro de ello, vamos a desglosar ciertos datos y nos va a permitir tener un panorama global de lo que fue el 2022 y cómo podemos prepararnos para el 2023 dentro de nuestro proceso de asesoría financiera a nivel comercial y para poder brindarle un servicio profesional de primer nivel a cada uno de nuestros clientes, ¿no? Vamos a empezar con el primer slide de la presentación. En este caso, vamos a ir enfocados en lo que vamos a tocar. Vamos a hacer un breve resumen del 2022. Hablaremos sobre la inflación que ha estado pasando en nuestros países, tanto los países de Sudamérica como Estados Unidos. Hablaremos un poco de las perspectivas globales de los diferentes bancos a nivel mundial y en la perspectiva o a nivel de las acciones que está tomando la Fed a nivel de la subida de tasas de interés. Entonces, como podemos observar del lado izquierdo dentro de este slides, podemos observar ciertamente la inflación de Estados Unidos, que los datos fueron emitidos el día de hoy a las 8:30 de la mañana, hora New York, en donde se estaba premeditando una baja en lo que era el interés, lo que era la inflación a nivel del porcentaje de inflación que ha tenido Estados Unidos, que estuvo hasta octubre más o menos entre un 8.3 y un 8.6%, aunque los analistas a nivel global estaban previendo que la inflación iba a bajar, bajó más de lo esperado, ¿no? Entonces, por lo general, el mercado se comportó de una manera positiva frente a esos datos, en donde en este momento los principales índices del mercado, como el Standard 500, el Dow Jones, se encuentran en este momento en positivo, ¿no? Para lo que va en el día de la jornada. Podemos observar que dentro de la inflación suramericana tenemos una inflación de casi un 13%, más de un 13% en Colombia, a nivel de la situación política, a nivel de la situación económica que está pasando Colombia, mediante la toma de la presidencia de Petro directamente en Colombia. En Chile podemos observar un poco el impacto que ha tenido también la izquierda dentro de ese país a nivel de la toma de decisiones y un poco cómo se está llevando a cabo el proceso político dentro de Chile. Y podemos observar también dentro de todo este concepto de inflación, cómo han terminado Perú dentro de esta perspectiva inflacionaria dentro del 2022. ¿No? Es muy importante tener estos datos, tanto macroeconómicos como a nivel de Sudamérica, para poder brindarle al cliente soluciones que le permiten llevar a cabo, superar la inflación, que en este caso es la pérdida de su poder adquisitivo, la pérdida del valor de su dinero, ¿no? Entonces, por lo general, nosotros como asesores financieros debemos estar a la vanguardia con estos datos, entenderlos, saber de qué manera podemos gestionarlos y qué manera podemos utilizarlos a nuestro favor para poder presentarle oportunidades de inversión al cliente y llevarlos dentro de un espacio que le permite no solamente proteger su dinero, sino también generar rentabilidades a largo plazo que le permitan superar la inflación. Partamos directamente a hacer un breve resumen de cómo se comportaron los índices bursátiles en el 2022. Hablemos un poco de los principales índices bursátiles como el Dow Jones, el Standard 500, y podemos observar que dentro de la economía estadounidense se redujeron aproximadamente 18 billones de dólares de los mercados bursátiles. Estamos hablando que el 2022 ha sido uno de los peores años dentro de la bolsa de valores desde el 2008. Estamos hablando que el Standard Poor's 500 tocó uno de los pisos más bajos en los últimos 20 años en julio, con una caída de menos 24%, y podemos observar que el índice más golpeado a nivel global o dentro de la bolsa de valores de Estados Unidos es el Nasdaq, que representa a las compañías tecnológicas dentro de la bolsa de Nueva York, ¿no? Con una caída de un menos 33%. Tiene que ver mucho con la corrección que han tenido los mercados, la situación que se han llevado dentro de la situación bélica entre Rusia y Ucrania, la subida de la tasa de intereses dentro de la Fed completamente, ha afectado bastante al sector tecnológico. Por lo general hay ahorita en este momento, se podría decir, un efecto en dominó a nivel del recorte de empleos dentro del sector tecnológico, para así poder, en este caso, ir recuperándose de esta tremenda corrección de casi una caída de un 33%. Entonces, es muy importante identificar estos datos para poder entender de qué manera podemos asesorar al cliente, de dónde podemos partir para brindarle al cliente la manera en que puede identificar oportunidades y, por lo general, tomar en cuenta que el Standard Poor's 500, que es el índice de mercado que representa las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, en más de 80 años solamente se ha mantenido en negativo
de manera consecutiva 2 veces, y si lo llevamos a los 130 años, por ejemplo, no ha habido en ninguno de esos años en donde el mercado no pueda recuperarse, ¿no? Siempre tenemos que ver el objetivo de inversión dentro de la renta variable con un objetivo de inversión no menor a 5 años para que el cliente pueda, en este caso, tomar en cuenta todo el proceso que va a llevar a cabo el mercado. Nosotros no tenemos una bola de cristal que nos permita identificar cuáles van a ser las próximas crisis, de qué manera se van a llevar a cabo las recesiones y de qué manera se pueden ver impactados los mercados. Lo que nosotros podemos utilizar son datos a nivel del pasado, estudiar cómo se han comportado los portafolios, los índices, y poder al cliente brindarle oportunidades de inversión o que tome decisiones desde el conocimiento en base a un concepto de inversión a largo plazo. Entonces, aquí podemos observar un poco los datos a nivel general dentro de los índices bursátiles dentro del 2022. Es muy importante también saber cuáles son las perspectivas que se tienen para este 2023 a nivel de los bancos globales. Y en este caso he hecho un pequeño resumen de, creo yo, uno de los 4 bancos más grandes del mundo, que nos permiten también tener un poco lo que es un outlook, un overview de cómo se están observando los mercados para este 2023. Van a haber bancos como Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank y USBS. Estos bancos por lo general tienen al final del año un outlook completo de cómo fue el 2022 y cómo son sus perspectivas para el 2023. Dentro de esta presentación van a estar los enlaces si en algún momento quieren también darle un vistazo a ustedes y poder analizar estos datos, pero por lo general están preponderando que posiblemente, aunque ya la economía estadounidense se encuentra en una recesión técnica, 3/3 de los países a nivel mundial van a estar dentro del 2023 dentro de una situación de recesión. Entonces estamos hablando de que partidariamente algunos tienen una prioridad en que la Fed va a continuar subiendo las tasas de intereses. Los datos de la inflación fueron positivos en este caso, cayendo casi 0,6 puntos de lo que se tenía previsto, y esto a su vez va también a influenciar un poco la decisión que va a tomar la Fed próximamente entre los datos que va a dar entre el 31 de enero y el 1 de febrero. Esos datos también nos van a permitir también tener una perspectiva de cuál va a ser la posición que va a tomar la Fed a nivel global, ¿no? Por lo general es muy importante tomar en cuenta que el dólar va a ser una de las monedas más fortalecidas con la subida de la tasa de interés, y por lo general los bancos globales están preponderando no solamente tener participación dentro de los dólares, sino también llevar a cabo procesos de inversión en vehículos un poco más conservadores, unos corporativos, commodities, metales preciosos que le permitan a los clientes en este 2023, que va a ser un poco, se tiene premeditado, se tiene una perspectiva que va a ser todavía los próximos 6 o 9 meses se va a mantener todavía en un proceso de recesión de economía, y por lo general vamos a ver cómo se ve impactado eso dentro de las bolsas generales. Y aquí más o menos vamos llevando lo que es un overview del comportamiento del 2022 y cómo se prevé nosotros situarnos dentro de este 2023 para así poder tomar decisiones, de qué manera abordar a nuestros clientes, de qué manera identificar esas oportunidades que le pueden brindar a los clientes buenos retornos de inversión, bien sea con un periodo de inversión siempre a medio y largo plazo. Es muy importante que luego de que tenemos estos periodos de turbulencia dentro del mercado, siempre está estipulado dentro de los datos a nivel macroeconómico y a nivel del pasado, que los mercados siempre suelen pasar por crisis o por downsides entre 3 a 5 años, y por lo general es muy importante que aunque la economía sea una ciencia en sí, detrás de todos los datos macroeconómicos que hay a nivel mundial, también estos datos son generados por personas, ¿no? Por lo general, las personas somos muy emocionales y solemos tomar decisiones desde la irracionalidad en vez de la racionalidad, ¿no? Por lo general, lo que nos permite a nosotros como asesor financiero interpretar estos datos, dar un vistazo al pasado para poder entender un poco las perspectivas que podemos tener dentro del futuro, también nos permite a nosotros poder asesorar, poder brindarle tranquilidad al cliente, porque cuando estamos hablando que se pueden dejar de un lado las emociones, se puede invertir de manera inteligente, ¿no? Y eso se permite desde un concepto en donde le debemos enseñar al cliente, debemos partir de entregarle valor al cliente, en que nosotros no somos traders, que por lo general estamos comprando acciones, transaccionando y tratando de ganarle al mercado y generarle una rentabilidad, bien sea a corto plazo o bien sea diaria. Nosotros por lo general somos asesores financieros que buscamos no solamente brindar financieramente al cliente, sino poder brindarle una rentabilidad a largo plazo para que su dinero pueda superar la inflación. Entonces, por lo general, cuando pasan este tipo de situaciones de mercado,
en el último webinar que tuvimos en el 2022, en octubre, que estaba hablando también de las oportunidades, de cómo se identificaban oportunidades dentro del mercado de renta variable, nos encontrábamos en ese momento en donde veníamos del estándar en 500 de una caída de un menos 24%. Las personas se encontraban debajo de este índice de desesperación, tenían en este caso una situación de mercado en donde estaban en negativo las mayores bolsas de valores del mundo, y por lo general el mercado, mejor dicho, las personas estaban reaccionando de una manera muy desesperada, ¿no? A medida que se fueron tomando, se fueron subiendo las tasas de interés, se fue en este caso bajando la inflación, el mercado fue respondiendo de una manera diferente, ¿no? Y la manera en cómo podemos en este caso tratar de medir o pulsar ese sentir del mercado, ese sentir de la persona, podemos hacerlo bien sea por este enlace donde nos muestra un índice de mercado, lo que es el índice de miedo y codicia que pueden tener a nivel general los mercados, esto está en base del estándar en 500, estamos hablando del índice VIX también, que tiene que ver un poco con la volatilidad de los mercados. Y cuando yo hice la capacitación en el 2022 estábamos en un estado de miedo extremo, ¿no? En este momento se han ido evaluando ciertas situaciones, todavía los mercados están reaccionando de una manera un poco positiva, aunque cerraron en el 2022 con un negativo, pero van a permitir también irse recuperando paulatinamente, lo que le permite a los clientes que en ese momento no llegaron a tomar decisiones, todavía poder tomar decisiones desde un concepto con conocimiento y que le permita, en este caso, generar rentabilidades atractivas en el periodo de recuperación del mercado. Entonces, es muy importante nosotros identificar esos datos, encontrar esas oportunidades, porque de esta manera nosotros prácticamente podemos al cliente brindar una asesoría financiera y mostrarle la importancia de por qué es tan necesaria una asesoría financiera de primer nivel y con una perspectiva profesional. Y el mejor ejemplo que podemos observar aquí, podemos meternos en este siguiente slide, por ejemplo, y es la importancia que tiene el largo plazo dentro de cualquier inversión dentro de renta variable. Me gusta siempre recalcar y poner en acotación que los grandes patrimonios o las grandes riquezas nunca se han generado con productos conservadores o con productos con medio y corto plazo. Por lo general, las grandes riquezas han sido amasadas a nivel de productos de inversión, bien sea con un periodo de maduración a 10, 15, 20, 25 años, porque los inversores inteligentes como Warren Buffett, por ejemplo, ellos no suelen invertir en el precio de las acciones, sino que suelen invertir en los proyectos, en la misión que tiene la compañía, en si puede aportar valor o no a la humanidad, y que por lo general pueden ser procesos de inversiones sólidos a nivel general, ¿no? Y en esta gráfica que actualicé, porque la anterior la tenía hasta el 2017, estos fueron datos recientemente de Morningstar, estamos hablando de la gráfica desde 1926 hasta el 2020, cuál ha sido el comportamiento del mercado, y si el cliente invierte a un año de maduración, por ejemplo, el cliente tiene una probabilidad de entre 74% de salir en positivo a un 26% de salir en negativo. Ahora, si aumentamos ese periodo de maduración de 5 años, que es lo recomendable y que es lo que la mayoría de los portafolios de Cronox de inversión van a poder encontrar, ese porcentaje positivo sube un 87% frente a un porcentaje negativo de un 13% a nivel de poder salir en negativo dentro de los mercados. Ahora, si nos expandimos a un objetivo de inversión a nivel de largo plazo, 15 años, en donde el cliente ya ha concretado las pautas para su objetivo de inversión a largo plazo, bien sea un plan privado de jubilación, bien sea un plan de estudios superiores universitarios, darle un motivo a ese ahorro programado o a ese proceso de inversión a largo plazo, durante 15 años el 100% de las personas han salido en positivo. Entonces es muy importante ir renovando esta información, ir haciéndole llegar al cliente dicha información fáctica como para que él pueda tranquilizarse, pueda ver los datos, porque por lo general cuando suelen caerse en los mercados, el cliente entra en un miedo constante, no sabe a qué recurrir, es el momento de llamar al cliente, mostrarle la información y mostrarle los datos que nos van a permitir darle esa tranquilidad, porque a largo plazo el instrumento de renta variable es el que mayor rentabilidad le puede brindar al cliente y mayor capacidad de crear riqueza, ¿no? Entonces, es muy importante mostrar también este ejemplo que tengo aquí, que es el ejemplo desde 1940 aproximadamente. Si se fuesen invertido $10,000, ¿cuál sería en este momento la situación en la que se encontraran? Al final, si pueden observar, estos $10,000 están, se puede decir, invertidos dentro del estándar en 500, en donde si pueden observar, el proceso de inversión siempre va de manera ascendente, aunque haya pasado por diferentes crisis de mercado, situaciones a nivel global, como el ataque de Japón al Pearl Harbor, la crisis a nivel de
de aceites en 1973, en 1973 y 74. Te vas a encontrar también con la crisis financiera del 2008 y los niveles de recesión en los cuales ha estado. Y la última, el COVID 2019, que es una recesión fáctica. Pero si observan, en largo plazo siempre le sonrió al cliente y le permitió superar cualquiera y cada una de estas crisis con rendimientos positivos. Ese es el poder del interés compuesto. $10,000 se convirtieron próximamente, con los datos que tenemos allí, en $3.8 millones, permitiéndole al cliente por lo menos dirimir y entender que el objetivo de inversión dentro de acciones, dentro de fondos mutuos, siempre va a tener un objetivo de inversión a medio y largo plazo. Por lo general, cuando inviertes de esa manera, ¿no? El cliente tiene que entender que las pérdidas no se cristalizan, no se hacen efectivas hasta que él lo retira su dinero. Él puede encontrar, por ejemplo, uno de los fondos que tenemos en este momento terminó en menos 39%. Si él no ha liquidado su posición, el mercado tarde o temprano a largo plazo, si él ha invertido con un objetivo de 10 a 15 años, el mercado se va a recuperar y le va a brindar un retorno de inversión por encima de esa pérdida, ¿no? Con el prorrateo y los años en positivo frente a los años en negativo. Entonces es muy importante tener esta información en la mano para poder brindar tranquilidad, que en este momento es lo que más está buscando el cliente dentro de su proceso de inversión, ¿no? Antes de poder tomar el FOMO, antes de poder retirarse, antes de poder liquidar posiciones, porque allí sí el cliente estaría incurriendo inmediatamente en pérdida, ¿no? Entonces, partiendo de todos estos datos macroeconómicos que le he mostrado hace un momento, me gustaría recordarle los dos fondos de inversión que tenemos dentro de Cronox, que se encargan directamente de invertir en instrumentos de renta variable, pero cada uno de ellos está estipulado por un objetivo de inversión en específico o para un perfil de cliente en específico. Entonces, contamos con dos de ellos. Por el lado de creación de capital contamos, valga la redundancia, con Capital Futuro, que como su nombre lo indica es un fondo de creación de capital a medio y largo plazo. ¿Qué objetivo de inversión tiene este fondo? Ayudar al cliente a crear una cultura de ahorro disciplinado, de ahorro programado, que puede ser bien sea para un plan privado de jubilación o bien sea para un plan de estudios superiores universitarios o para aquellos jóvenes que recientemente se están integrando dentro del mercado laboral, están teniendo excedentes de capital y quieren ir creando ese patrimonio a futuro. ¿De qué manera le permite hacerlo Capital Futuro? Le permite hacerlo desde $100 anuales con una aportación que puede ser a nivel de 10 a 25 años dependiendo de cuál sea su objetivo de inversión. Dentro del fondo de Capital Futuro nos vamos a encontrar aproximadamente con 6 portafolios de inversión que hacen match dependiendo del perfil de riesgo que tenga el inversionista, ¿no? Si le gusta más el sector tecnológico, si está buscando productos más conservadores que le permiten a largo plazo no tener grandes rentabilidades para poder dormir tranquilo. Dentro de Capital Futuro vas a encontrar un portafolio para cada cliente en específico, pero es muy importante entender el objetivo del fondo, porque mediante Capital Futuro es que le das acceso al cliente al vehículo internacional. Ahora, de la segunda opción que tenemos de renta variable, tenemos un fondo que lleva por nombre que es Inversión Plus, que le permite al cliente generar excedentes de capital o poner a trabajar su dinero. En este caso va dirigido a un cliente que ya cuenta con excedentes de capital, por ejemplo, aquellas personas que tienen dinero guardado en el banco, y podríamos decir aquellos abuelos que quieren guardar $10,000, $20,000 dentro de 15 años para regalárselo en el fondo universitario de sus hijos. Inversión Plus le permite desde $5,000 poder tener acceso a los mismos portafolios de inversión dentro de Capital Futuro, pero con un objetivo de inversión más a medio y corto plazo. Por lo general te vas a encontrar tiempos de maduración mínima a 2 años y portafolios de inversión con tiempo mínimo de maduración a 5 años. No quiere decir que el cliente no se puede quedar más de 5 años, sino que los primeros 5 años, por lo general, son los que el cliente tendrá penalidad, ¿no? Porque a partir del año 5 el cliente puede hacer retiros extraordinarios o puede generar excedentes de capital o seguir generando intereses dentro de estos portafolios de inversión. El ticket mínimo para Capital Futuro $100 y el ticket mínimo de inversión para la redundancia, para Inversión Plus son $5,000 en adelante. Ahora pasemos a hablar un poco de cuáles son los portafolios de inversión que vamos a encontrar dentro de Cronox Capital y que nos va a permitir a nosotros poder crearle un portafolio de renta variable al cliente que se adapte a sus necesidades, al sector en específico que está buscando y que pueda tener ese objetivo de inversión
estipulado a medio y largo plazo. Por lo general, Capital Futuro hace el símil o se asemeja a lo que es un fondo de AFP. La única diferencia es que dentro de Capital Futuro, el cliente no solamente sabe cuál es su perfil de riesgo, sabe cuál es el rendimiento promedio que puede tener dentro del portafolio, sino que también puede saber en qué tipo de activos o en qué tipos de compañías se está poniendo su dinero. Entonces, pasemos a definir un poco partidariamente cuáles son las 4 casas de fondos de inversión con las cuales trabaja Cronox dentro del Reino Unido. Por el lado de la parte izquierda podemos observar a Momentum. Momentum es una compañía con más de 40 años de experiencia, más de 18.000 empleados a nivel mundial y con activos bajo manejo de más de 6.000 millones de dólares. Entonces me gustaría mostrarles uno a uno el resumen de cómo fue el comportamiento de sus portafolios en todo el 2022, ¿no? Por lo general, dentro de Harmony Portfolios, nosotros tenemos, o Momentum, tenemos 3 portafolios. Tenemos un portafolio audaz, tenemos un portafolio balanceado, tenemos un portafolio conservador. Por lo general, a nivel de fondos mutuos de inversión, por lo general son fondos colectivos donde ingresan varios inversionistas que le permiten diversificar el riesgo, hay un delay en las estadísticas o los datos que pueden dar al público, que puede ser entre 24, que puede ser entre 1 a 2 meses. Entonces, por lo general, estos datos que vamos a ver aquí del portafolio audaz de Momentum son los datos de noviembre, pero de igual manera, apenas actualicen los datos de diciembre, voy a estar para compartirse, ¿no? Pero para que puedan hacerse una idea del comportamiento del portafolio en el 2022, este portafolio audaz tiene dentro de su proceso de inversión más de 1.269 millones de dólares, como pueden observar. Aquí tiene el comportamiento de los últimos 5 años del portafolio. Podemos observar 2017, 26.5%, la caída de los mercados de un menos 10.8%. Esto tiene que ver que las economías reaccionan primeramente a las crisis del mercado, los mercados directamente por el tema de COVID-2019. En 2019 se recupera mediante los incentivos que dieron a la economía estadounidense, 21.5%, 2021 11.4%, 2021 18.1% y finalmente en el 2022 situación bélica Rusia-Ucrania, subida de la tasa de intereses del Fed. Por lo general, el proceso inflacionario que estaba viviendo una de las economías más grandes del mundo como Estados Unidos se mantuvo en negativo hasta noviembre de un menos 14.30%. Como podemos observar, este portafolio está sumamente diversificado. Este portafolio está operando en el mercado desde el 2009, con un proceso de maduración de más de 14 años, dándole a los clientes desde su lanzamiento un rendimiento aproximado de 288% y brindándole a los clientes un 10.4% de manera anualizada, que es lo que permite tener acceso a este portafolio audaz. Le permite al cliente tener una diversificación no solamente a nivel de activos, sino a nivel regional, Norteamérica, Europa, Reino Unido, Asia-Pacífico, Japón, mercados emergentes y otros. Por lo general, hay una diversificación también a nivel de sectores. Van a encontrar consumo discrecional, consumo masivo, energía, finanzas, tecnología de la información, servicios de telecomunicaciones y también hay una diversificación a nivel de monedas, a nivel de divisas. Están enfocados mayormente con el dólar, una gran participación del 64.3%, libras esterlinas, euro, yuanes y otro tipo de divisas que por lo general son divisas a nivel de diversificación para poder respaldarse frente a cualquier situación de mercado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja que tienen al tener acceso a estos portafolios? Por ejemplo, nos vamos a la segunda página y aquí podemos tener un panorama clave de las 15 posiciones en las cuales se está invirtiendo dentro de este portafolio. Como pueden observar, hay una amplia participación dentro de compañías tecnológicas. Vas a ver compañías como Microsoft Corporation, vas a ver compañías como Apple, vas a ver compañías como Alphabet, que es la filial de desarrollo tecnológico de Google, inclusive vas a ver compañías como Accenture, ¿no? Por lo general, es muy importante recordar que este portafolio tiene más de 1.200 millones de dólares, tiene más de 1.000 papeles aproximadamente, más de 1.000 acciones, pero si pueden observar, cumplen una regla que le permite al cliente diversificar, aunque estén expuestos a un portafolio con una volatilidad que le permite tener rendimientos por encima del 9%, es que nunca ponen más de el 2.5% en una acción. Por lo general, como pueden observar, en este momento están siendo conservadores porque son portafolios activamente gestionados. Apenas sucede algo dentro de los mercados, ellos rebalancean su portafolio para poder mitigar las pérdidas y poder, en lo mayor posible, proteger el capital del inversionista y no verse afectados por las corridas que hay dentro de los mercados. Entonces, como pueden observar,
Aquí en este momento están siendo un poco más conservadores, a la que más le han puesto peso es un 1.7%, lo que permite una diversificación muy amplia dentro de sus portafolios, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, ese fue el comportamiento del portafolio DAS en el 2022, con un negativo de menos 14.3%, mientras que si nos volvemos, por ejemplo, a la PPT de los índices bursátiles, que lo estamos viendo aquí, el que menos cayó, estuvo cayendo un menos 12.3%, un 9.5%. El Nasdaq de manera directa, el que estuvo expuesto, se cayó un menos 33%, inclusive el Standard Poor's 500 se cayó un menos 19.4%. Lo que estamos hablando es que pudieron mitigar la volatilidad en casi un menos 4%, porque mayormente están expuestos también al Standard Poor's 500, como pudieron observar dentro de la diversificación de sus portafolios, ¿no? Entonces, pasemos a ver un poco el portafolio balanceado que tenemos dentro de los portafolios de inversión de Cronox Capital a nivel de Harmony. Este portafolio balanceado aproximadamente es un portafolio que tiene menor volatilidad y dentro de él tienen aproximadamente 163 millones de dólares, y podemos observar que el tiempo promedio de inversión que pueden observar o que pueden aconsejar los asset managers de Momentum es un periodo mayor a 6 años, como para que el cliente pueda mitigar toda esta volatilidad que hay dentro de los mercados, ¿no? 2017, 16.1%, 2018 cayó un 9.2%, una corrida de recuperación, y lleva un year to date de menos 20%, con una participación de caída en diciembre de menos 2%, ¿no? Aquí también hay una diversificación, como la pudieron ver en el portafolio gas a nivel de regiones, pero aquí nos metemos un poco más deep a nivel de diferentes instrumentos: global equity, mercados emergentes, a nivel de inversión en Estados Unidos, infraestructura, bonos anclados a la inflación y todo lo que tiene que ver con metales preciosos también. Pero si nos vamos a ver las posiciones en las cuales está invirtiendo el portafolio, si pueden observar, ya aquí dejamos de ver acciones de manera directa, sino que empiezan a llevar una estrategia de inversión de fondos de inversión, ¿no? ¿Para qué? Para poder mitigarle el riesgo al cliente. El objetivo que tiene es poder mitigar lo mayor posible las pérdidas y generar la mayor rentabilidad posible sin verse afecto a tanta volatilidad. Van a haber fondos de inversión internacionales como Robeco, Morgan Stanley, van a haber compañías también como JP Morgan, Chase. Por lo general, estos son portafolios también de BlackRock, son portafolios bien diversificados. ¿Y cuál es la premisa que tienen aquí? Que nunca ponen más de un 9% de participación en uno de los fondos. Es un poco más, se podría decir, segmentado, para poder brindarle al cliente tranquilidad. Y por último, dentro del portafolio conservador, que es el portafolio que por lo general invierte metales preciosos, bonos de gobierno, commodities, que por lo general son instrumentos un poco más conservadores, que por lo general son lo que denominan instrumentos refugio. 2017 un 11.9, caída de un 7.2 en el 2018, un menos 15.9% y un menos 0.7% a diciembre. Este portafolio tiene 10 años de maduración, le ha dado al cliente desde su lanzamiento un 40%, sumando todas las caídas y las recuperaciones que ha tenido. Este es un portafolio, yo lo denomino un portafolio defensivo, es el portafolio en el que el cliente se ubica luego de haber pasado 15, 20 o inclusive 18 años. ¿Para qué? Para que si se llegase al final de su periodo de maduración, llegase a suceder una crisis de mercado, no se vea tan afectado directamente, ¿no? Entonces, aquí van a encontrar también en sus participaciones fondos de ETF, fondos de inversión con gran participación a nivel global, pero el tipo de inversión ya pasa a ser un poco más de renta fija. Pueden observar que hay muchos fixed income, bonos de gobierno, a nivel de metales preciosos, y por lo general lo que predomina es el ladrillo y la renta fija, ¿no? Son inversiones más tradicionales, más conservadoras. Entonces, allí hemos terminado un poco de presentarles lo que es el resumen de Harmony directamente y Momentum, que es uno de los portafolios de inversión que nosotros solemos usar para poder hacerle al cliente, bien sea su plan de capital futuro, bien sea su plan de aporte único, para poder rentabilizar ese excedente de capital que puede tener, y lo que le permite también asemejarse un poco al fondo de AFP. Además de Harmony, trabajamos con Castle Stone. Castle Stone es una gestora de fondos de inversión británica que por lo general le gusta crear fondos de inversión a lo tailor-made, ¿no? Por lo general en un sector en específico. Dentro de Castle Stone vas a encontrar portafolios tecnológicos, vas a encontrar portafolios que invierten solamente en esas compañías denominadas compañías blue chips, como son las compañías que tienen un track record de más de 20 años dentro de los mercados. Entonces, vamos a hacer un pequeño
resumen dentro de esos portafolios de Castle Stone, que los tengo por aquí también, como para que puedan ver al final de todo cuál ha sido el comportamiento general de estos portafolios de Castle Stone. Aquí pasamos directamente. Este que estamos viendo aquí es el portafolio FANG, que es el portafolio que representa a las 5 compañías tecnológicas más grandes del mundo: Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. En plus sería el resto del sector tecnológico, compañías como Taiwan Semiconductores, compañías como Samsung, compañías como Alibaba, que podría ser en este caso el contrincante de Amazon. En Asia también vas a encontrar compañías también como Baidu, que podría ser también el contrincante en Asia de Google a nivel de buscadores de Internet. Si pueden observar, de este portafolio tuvo un crecimiento enorme en los últimos 4 años a nivel de la pandemia, y tuvo que ver mucho por el lockdown que tuvimos a nivel mundial. En el último, se podría decir, 2019 2021 generó una rentabilidad por encima del 80%, y en el 2022 hubo este downside a nivel de corrección, a nivel de todo lo que le he comentado anteriormente, pero podemos ver que el cliente que tiene un periodo de maduración a largo plazo no se ha visto afectado. Pero ¿para qué podemos identificar aquí? Que las acciones de gran valor a nivel tecnológico están en los mejores precios de los últimos 20 años, para que los clientes puedan ingresar, puedan tener acceso a este portafolio de inversión, para que se pueda recuperar a largo plazo y obtener rendimientos de este tipo de caídas de mercado, ¿no? Entonces es muy importante ir identificando cuál es el comportamiento de estos portafolios, y podemos ver un poco las primeras 10 posiciones que tiene, ¿no? Tenemos Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Netflix, Facebook, Tesla, Samsung, JD y Alibaba como última participación. Aquí en este portafolio, netamente, la regla es nunca poner más del 8% de participación en una acción, ¿no? Aunque está un poco segmentado entre el sector tecnológico, buscan diversificar el riesgo a nivel de las diferentes compañías en las cuales están invirtiendo. Para las compañías tecnológicas en las cuales invierten, por lo general son compañías que están facturando miles de millones de dólares al año, para poder brindarle a largo plazo al cliente esa tranquilidad, ¿no? Y por último, tenemos el portafolio de Low Volatility Stock. El portafolio de Low Volatility Stock, como yo lo denomino, esto es un portafolio un poco similar, con una similitud a lo que fue el portafolio balanceado de Harmony, porque este portafolio agrupa solamente acciones a nivel de compañías que tienen un track record muy sólido dentro del mercado, ¿no? Esas compañías blue chips que pagan rendimientos constantes, que tienen productos en cualquier parte del mundo: McDonald's, Coca-Cola, AT&T, Procter & Gamble. Son compañías que vas a poder encontrar en cualquier parte del mundo, ¿no? Para aquellos clientes que, mira, Alexander, yo solamente quiero exposición a compañías que conozco, compañías que tienen un track record sólido, y cuál es el portafolio que me recomiendas. Este es el portafolio que puedes recomendarle a tu cliente. Como puedes observar, no le brinda altas rentabilidades, pero sí le permite un rendimiento constante dependiendo de la situación de mercado, para que el cliente pueda tener esa tranquilidad. Ahora, podemos observar que también las compañías blue chip fueron muy golpeadas dentro de esta resumen del 2022, con un menos 0.25%, porque este portafolio tiene una alta participación en el Standard & Poor's 500, son las 500 grandes compañías de Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco el tipo de sectores: tecnología, salud, financiero, consumo discrecional. Vamos a ver que también tienen cierta participación en compañías tecnológicas, las 3 primeras. Luego vemos compañías de inversiones como la de Berkshire Hathaway, que es la compañía de Warren Buffett. Vamos a ver compañías de seguro como United Health. Vamos a ver compañías a nivel petrolera que están teniendo ahorita una exposición por el tema de la situación bélica entre Rusia y Ucrania. Y vamos a ver compañías también como JP Morgan Chase. Entonces, por lo general, son compañías financieras que tienen un track record muy sólido dentro del mercado. ¿Cuál es el AUM que manejan en este momento? Más de 241 millones de dólares, como para que puedan hacerse una idea de la participación que tienen dentro del mercado, ¿no? Entonces, concluyendo así con el Asset Manager directamente de Castle Stone. Pero además de ello, que ya son los 2 últimos portafolios de inversión que les voy a mostrar el resumen del 2022, como para que puedan hacerse una idea, tenemos, se podría decir, la joyita de la corona, o uno de los portafolios que, dentro de mi perspectiva profesional, es un portafolio defensivo, y uno de los pocos portafolios a nivel mundial que terminó con un rendimiento positivo en este 2022, y son Carlton James. Carlton James es una compañía británica a nivel de administración y gestión de portafolios de inversión,
con más de 100 años de experiencia y tienen una premisa muy interesante a la hora de invertir. Invierten en compañías que no están correlacionadas con los mercados habituales, por lo general son compañías que no están cotizando ni en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, ni en la Bolsa de Valores de Londres, pero hacen un proceso de due diligence muy sólido, tomando en cuenta la viabilidad de la compañía, el track record financiero que tienen y si exponencialmente la pueden hacer crecer a largo plazo. No es como decir que la están preparando para poder cotizar en bolsa directamente. Pasemos a ver un poco el fact sheet del portafolio de Cartoon Games y luego voy a ir abriendo un poco una ronda de preguntas para aquellos que necesiten hacerme alguna consulta o alguna duda respecto a toda la información que les he estado presentando en este momento, ¿no? Entonces pasemos a ver un poco el portafolio diversificado con una estrategia alfa de Cartoon Games. Pueden observar que en los últimos 4 años han dado un rendimiento positivo de 45.71%, además de poder tener lo que es una estrategia de private equity, invertir en compañías que todavía no estén cotizando en bolsa, llevan una estrategia a nivel de préstamos, pero préstamos garantizados con activos tangibles, estaríamos hablando con un monto entre $250.000 a $5 millones, lo que le permite a ellos navegar dentro de esta turbulencia y todavía poder brindarle al cliente rendimientos por encima del performance a nivel global. Pueden observar que hay una asignación de activos de diciembre a nivel de financiamiento comercial, deuda y capital privado, efectivo y acciones, y tienen una participación a nivel de industria muy diversificada: música y entretenimiento, deportes y medios digitales, bienes y raíces a nivel comercial y a nivel residencial, tecnología, app tecnológico, financiamiento comercial, renta variable y dinero en efectivo, que es la estrategia a nivel de préstamos que tienen, ¿no? Y el tema de financiamiento comercial, que también tienen una alta participación, que lo suelen llevar de manera activa para poder brindarle al cliente esas rentabilidades, ¿no? Como podemos observar, el Asset Manager de Cartoon Games tiene un rendimiento establecido de un 8% al año, o sea, te prevén por lo menos rendir un 8% a nivel general, a nivel anual, pero podemos observar que cuando hacemos un prorrateo, en los últimos 4 años ha rendido por encima de ese 8%. Entonces, como podemos observar, aunque los mercados han salido ahorita a nivel general global con casi una caída de un menos 33%, por ejemplo, en Nasdaq, ellos han salido todavía con un rendimiento positivo de un 5%, ¿no? Y si haces un prorrateo de los últimos 4 años, ha rendido aproximadamente un 10.2% a nivel anualizado. Entonces, el performance ha sido superado, el objetivo de la Asset Manager ha sido cumplido y por lo general cumple con esa función defensiva que todo cliente debe tener dentro de su portafolio de inversión para prever cualquier ciclo del mercado, bien sea una tendencia alcista o bien sea una tendencia bajista, porque este portafolio está preparado para cualquiera de esas dos situaciones dentro del panorama general, ¿no? Entonces, partidariamente, ese ha sido el comportamiento de la mayoría de los portafolios de inversión dentro de Cronox Capital. Aquí el último que voy a comentar es uno que ciertamente se puede decir tiene un gran índice de popularidad en los últimos años, el tema de todo lo que tiene que ver con el ecosistema cripto, las tecnologías blockchain y los procesos o los proyectos a nivel tecnológico que hay dentro de esa industria. Por eso dentro de los portafolios de inversión plus, el portafolio VAN solamente lo tenemos para inversión plus, aportes únicos desde $5.000. Trabajamos con una compañía británica también que tiene más de 5 años en la industria a nivel de inversión dentro del sector tecnológico a nivel de proyectos cripto, que es Block Asset Management, que está manejando aproximadamente unos $250 millones en este momento. Y vamos a ver un poco el desempeño que han tenido dentro del 2022, ¿no? Yo creo que este portafolio, si mal no recuerdo, tiene un delay también de un mes a nivel de el desarrollo de su performance, ¿no? Estos datos que tengo aquí son los datos de octubre directamente, ¿no? Tiene un delay de más de 2 meses. Entonces, hasta el mes de octubre se mantenía con un rendimiento en negativo de menos 68.12%. El objetivo de este portafolio de inversión no es invertir directamente en Bitcoin, en Ethereum, en Cardano, que por lo general son las criptos más reconocidas, o en Binance, ese tipo de exchange. No, por lo general el objetivo de este portafolio es captar dinero de inversionistas en dólares y llevar una estrategia de inversión de fondos, como lo que lleva el portafolio balanceado, pero invierten solamente en compañías que estén desarrollando proyectos tecnológicos en blockchain
también que puedan darle usabilidad al ecosistema cripto en los próximos años. Por lo general, están afectos al riesgo cripto, pero en menor volatilidad, lo que le permite, por ejemplo, el 2022 fue uno de los peores años para el ecosistema cripto, para el Bitcoin desde el 2018. Estamos hablando que hubo una caída en promedio de su valor de más de un 85 o un 90%. Y hasta octubre, si no me equivoco, este portafolio debe haber terminado entre un 63 a un 65% de rendimiento negativo. Estamos hablando de una volatilidad menor de casi un 20%. Cuando lo llevamos a grandes patrimonios, es una volatilidad muy interesante. Entonces, para este portafolio en sus últimos 5 años, inclusive con una volatilidad de caída de un menos 85%, ha generado desde su lanzamiento un 45%. Estamos hablando promedio de un 8% anualizado. Aquí podemos ir viendo un poco cuál ha sido el comportamiento de su gráfica, los diferentes datos que van a poder observar y van a estar todo actualizado dentro del portal de Cronox. Pero quiero que vean este slide que es muy importante para entender la alocación del portafolio, ¿no? Ellos tienen una alocación muy amplia dentro de diferentes proyectos. Ellos no holdean ninguna cripto, ellos invierten en compañías que están desarrollando proyectos en estos, se podrían decir, en estos sectores a nivel de préstamos, como es el lending, staking, que tiene que ver un poco con lo que son de pool de inversores dentro del ecosistema cripto, tiene que ver un poco con a nivel de los NFT y todo ese tema a largo plazo. Por lo general, ellos suelen tener una liquidez en mayor proporción mensual, trimestral que diaria. Entonces, es muy importante también entender las características de este portafolio, porque aquí hay cliente que está queriéndose subir en una movida del ecosistema blockchain, que quiere entender cómo funciona todo, que quiere aportar valor al ecosistema. Por lo general, va a querer tener acceso a este tipo de portafolios que por lo general le den acceso, pero no de manera directa, para holdear Bitcoin, criptos, que por lo general en este momento se encuentran muy crudo a nivel de usabilidad para el cliente de a pie, ¿no? Para el cliente común. Las compañías en las que invierte este portafolio por lo general están enfocadas en esos proyectos que van a mejorar la usabilidad del ecosistema blockchain o el ecosistema cripto o la tecnología blockchain a largo plazo, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, volvamos a nuestra presentación. Me gustaría escuchar si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda hasta este momento, para poder habilitarle los micrófonos y ir respondiendo dudas sobre los portafolios de inversión que hay dentro de Cronox Capital a nivel de renta variable. Aquel que quiera hacer una consulta, que quiera hacer una pregunta, con gusto puede levantar la mano y le habilito el micrófono directamente, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Perfecto. Veo que tiene la mano levantada Jesús. Jesús, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Tienes el micrófono en silencio por si quieres. No tengo dudas. No sé por qué estaba no levantado. No tengo dudas. Vale, perfecto. Entonces continúo. Gracias. Bueno, pasemos ahora, luego de que he hecho este resumen del comportamiento de nuestros portafolios de renta variable, a hablarles de una importante estrategia de inversión que van a poder encontrar dentro de Capital Futuro, que le permite al cliente simplificar lo que tiene que ver con su proceso de inversión, ¿no? Estamos hablando de que dentro de Cronox tenemos una estrategia automatizada que lleva por nombre Cronox ABC. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia de Cronox? Es poder combinar los 3 portafolios de Harmony para que pueda asemejarse a lo que es un fondo de AFP, por ejemplo. Tienes un periodo de maduración en el audaz, luego pasas a un portafolio balanceado y por último pasas a un portafolio conservador. Pasemos a hacer un ejemplo. Tenemos un cliente que va a aportar $500 mensuales con un periodo de maduración a 20 años y quiere tener exposición a la volatilidad, pero dentro de los primeros años de su plan, y luego ir bajando esa volatilidad para poder proteger el patrimonio, que es el objetivo principal de esta estrategia. Los primeros 10 años lo pasaría en el portafolio audaz, automáticamente pasaría el portafolio balanceado los próximos 5 años y en los últimos 5 años de su plan, donde ya ha creado un patrimonio sustancial para protegerse frente a cualquier crisis como la que estamos viendo en este momento o en un downside del mercado, lo pasaría dentro de un portafolio conservador con una menor volatilidad y con una exposición a instrumentos un poco más de renta fija y con un respaldo en general que le van a permitir mitigar las pérdidas en específico. Entonces, por lo general, esta estrategia lo que permite es que el cliente solamente se preocupe por los aportes, todo se hace de manera automatizada, y es muy importante que no obligatoriamente el cliente
va a tener que quedarse los 20 años dentro de la estrategia. Si en algún momento el cliente identifica que un sector le puede ir mejor, que si quiere ir a otro portafolio, el cliente puede hacer cambios dentro de los portafolios de inversión solamente cada 5 años dentro de capital futuro. Por ejemplo, si él lo ha contratado a 20 años, el tiempo, las veces que puede cambiar de su portafolio como un máximo serán 3 veces, ¿no? Cada 5 años para poder relocar su participación en los portafolios. Tomar en cuenta esta acotación para que ustedes puedan brindarle al cliente esa asesoría financiera y ese proceso de inversión a largo plazo con total transparencia y tranquilidad, ¿no? Y para ya ir cerrando, pasemos a hablar un poco que hay características que se deben tomar en cuenta de toda esta presentación, de todos estos datos que he presentado para el 2023, y sin lugar a dudas es que el dólar va a ser la moneda más predominante dentro de los mercados. Es muy importante hacerle saber al cliente que si tiene su dinero en monedas locales, que está apostando todo su patrimonio en monedas locales, bien sea Chile, Colombia, Perú por lo general, además de la devaluación o la inflación que está llevando dentro del mercado estadounidense, está teniendo una inflación nacional que a su vez le permite multiplicar las pérdidas que está llevando a cabo dentro de su poder adquisitivo. Entonces es muy importante que los clientes lleven su proceso de inversión por lo menos a dólares y les permitan poder ir navegando dentro de esa, se podría decir, recuperación y esa solidez que está brindando el dólar ahorita con la subida de las tasas de intereses frente a nuestras monedas locales que por lo general son un poco endebles frente al dólar. Entonces, partidariamente, recordarles eso. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros clientes para este 2023? Poder brindarles un soporte comercial, un proceso de inversión muy sólido y que les permita estar tranquilos dentro de este 2023. Partidariamente, las capacitaciones que suelo dar yo tanto a mis asesores como a mis clientes directamente, es muy importante que nosotros como asesores financieros ofrezcamos productos en los cuales hayamos pasado por un alto nivel de due diligence, revisando cada uno de los productos, cómo funcionan, entender el modelo de negocio, por qué son rentables, cuáles son las garantías que le brindan al cliente, para que nosotros, cuando un cliente venga hacia nosotros buscando una asesoría, buscando una guía para poder llevar a cabo sus objetivos financieros, podamos perfilarlos de manera correcta y podamos brindarle el producto que más se adapte a su necesidad y entendiendo las características que van a ser sólidas para ellos a largo plazo. Es muy importante identificar todo eso porque estamos dentro de una industria en donde se tiene que tomar en cuenta mucho la confianza, cómo te presentas al cliente, cómo conoces el producto y por lo general los latinoamericanos no estamos acostumbrados a hablar mucho de dinero y es muy importante que además de poder brindarle al cliente una asesoría financiera les aportes valor educativo. Que si en algún momento, luego de tú haberle presentado una asesoría financiera de primer nivel, él llegase a recibir una herencia, llegase a pasar por un proceso a nivel de recibir algún capital, si tú has brindado esa transparencia, esa tranquilidad, esa confianza a la hora de presentar tu producto porque lo conoces y lo entiendes, sin lugar a dudas el cliente va a volver a ti para poder tomar esa idea o tratar de resultarte nuevamente respecto a cualquier proceso de inversión o proceso financiero, ¿no? Es muy importante, luego de captar al cliente, luego de presentarle el producto y luego de saber la cantidad de dinero que va a invertir, encontrar la manera o la mayor posible capacidad de diversificar en todo momento, dependiendo del patrimonio que tenga el cliente, en inversiones alternativas, en renta variable, un mix con renta fija o buscar portafolios que se puedan contraprestar como el portafolio de Carlton James, el portafolio tecnológico, que pueda recuperarse un portafolio tecnológico puede dar una alta rentabilidad, pero si en algún momento el mercado llegase a corregir, el portafolio de Carlton James va a continuar respaldando esa posible pérdida que pueden tener los portafolios y poder mitigar un poco la volatilidad, ¿no? En el 2023 se prevé a nivel de perspectiva global los bancos que todavía sea un año con mucha turbulencia dependiendo de cómo responde el mercado a las diferentes tomas de decisiones del gobierno estadounidense. Así que nosotros estamos primero para nutrirnos de información, entender cómo funciona esto y darle al cliente las mejores oportunidades y los mejores consejos como para que pueda, en su caso, tomar las decisiones desde el conocimiento, ¿no? Aquí voy cerrando ya con mi presentación. Para mí siempre es un agrado estar presente aquí con ustedes, poder ayudarlos dentro de este proceso comercial dentro de Cronex. Tengan de antemano que soy una persona que me gusta siempre ayudar y estar con ustedes dentro de todo el proceso. Alguna consulta, alguna duda, no se sientan, les he dicho, no pueden tener pena, siempre pueden acudir a mí, hacerme las consultas pertinentes que voy a estar para ayudarlos en todo su proceso comercial. Para ya ir cerrando, este seminario web lleno de mucha información,
que espero que sea positiva para cada uno de ustedes y que puedan irse de este seminario web con una perspectiva un poco más sólida para este 2023, de qué manera perfilar a sus clientes. Me gustaría ir cerrando con una ronda de preguntas y si no, para ir cerrando la presentación a nivel general. ¿Alguien más tendrá alguna consulta, alguna duda a nivel de los portafolios, a nivel de la información presentada en el día de hoy? Ven, Alexander, ¿qué opción hay de nosotros tener o en la página o en la aplicación de Cronox poder estar viendo diariamente o continuamente el valor de las unidades? O sea, poder ver cómo está evolucionando. Yo veo que, ¿te refieres? yo veo que aparece, o sea, están en el formato, cada mes sale, estos son los formatos, por ejemplo, a esta fecha está lo de diciembre, pero no sabemos cómo van las unidades en enero, por ejemplo, algo pues como más de, claro, poder tenerlas más al día. No sé qué tan probable es eso. Claro, yo entiendo perfectamente se podría decir, la necesidad de poder tener información diaria y de manera en vivo, pero hay que tomar en cuenta la manera en cómo está invirtiendo el cliente. El cliente está invirtiendo mediante fondos de inversión que por lo general son ETF, que están cotizando en una bolsa, y ellos por lo general tienen su propio proceso de due diligence, su propio proceso de presentar información, donde el cual Cronox no se podría decir no tiene ni voz ni mando como para poder apurarlos dentro del proceso, ¿no? Entonces, por lo general, mi recomendación para aquellos asesores que quieren mostrarle un poco el precio de sus unidades a los clientes es buscar la composición de dicho fondo, entender más o menos cuáles son las participaciones primordiales que tiene el portafolio, y por lo general hay plataformas como Google Finance, Yahoo Finance, que tienen, o Bloomberg, que por lo general tienen, puedes elegir un pack de acciones y puedes seguir eso diario y te envía notificaciones y entender un poco cuál es el precio de sus unidades, ¿no? Ahora, si el cliente estuviera intercediendo de manera directa con el mercado, seguro fuese más sencillo, pero hay que tomar en cuenta que ellos están invirtiendo mediante fondos activamente gestionados y esos fondos pasan por el proceso de due diligence, de auditoría, para poder emitir esos datos, ¿no? Ok, listo. Gracias, Alexander. Alexander, perfecto. Muy buenas tardes. Buenas tardes contigo, buenas tardes con todos los compañeros. Una consulta. Okay. Después que tú ya nos has explicado perfectamente bien, mediante lo cual te felicito, quisiera saber cuándo podríamos tener un webinar así con relación a el Bond Liquid, la otra posibilidad. No sé si en la última parte lo hayas hecho. De ser así, mil disculpas, pero me entró la llamada de un cliente. Entonces, no te preocupes. Este webinar o este seminario web en general estuvo enfocado solamente en renta variable. El próximo jueves, la presentación que voy a tener en general va a ser enfocado solamente en aquellos productos de renta fija que el mercado a nivel global está tratando de llevar a los clientes para poder protegerlo de toda la turbulencia del mercado. Y voy a tocar los productos de Bond Liquid, explicar sus modelos de negocio, cómo se pueden respaldar los productos y de qué manera podemos presentárselo al cliente. ¿Okay? Perfecto, ok. Muchas gracias. Y nuevamente las felicitaciones del caso. Bien. Muchas gracias, Oscar. Gracias por tu tiempo y por tu pregunta. Perfecto, veo que no hay más consultas, no hay más dudas. De mi parte, agradecerles nuevamente por su tiempo, por su participación. Estamos aquí para ayudarles en lo que necesiten, tanto el área comercial como todo el staff de Cronox directamente. Le agradezco a ustedes por su participación. Estamos dentro de todo su proceso. Que tengan un excelente día. Espero verlos en el próximo el seminario web que va a ser el día jueves, también en este mismo horario. Se van a ir retornando continuamente todas las capacitaciones, uno a uno de cada uno de los productos. Esta capacitación que hemos tenido en este momento tuvo más un enfoque global de todos los portafolios, pero vamos a ir haciendo un segmento en donde nos enfoquemos en cada uno de los portafolios como para poder profundizar y puedan tener un panorama más claro de cada uno de ellos, auditores, cuál es el proceso, la ruta de inversión, custodios y de qué manera está todo bien organizado para que el cliente pueda beneficiarse de todo lo que puede brindarle Cronox a nivel general. De mi parte, agradecerles a todos por su tiempo, que tengan un excelente día, una excelente tarde, mejor dicho, y estamos en línea. Muchas gracias. Hasta luego.